Vamos a comenzar esta clase. Se denomina la unidad 4, el grupo de los AINES. Estamos acá y tenemos los AINES, se denominan antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, estos fármacos son preferentemente utilizados para fenómenos de anestesia o tratar el dolor, ¿ya? Entonces se dice que el dolor corresponde a uno de los primeros consultas, ¿ya? A nivel médico, ¿ya? Tiene dos importantes causas o repercusiones, repercusión social, laboral y económica, es la causa más frecuente de invalidez en países desarrollados, ¿ya? La definición dada dice experiencia sensorial y emocional displacentera, ¿ya? Asociada a daño tisular actual o potencial o descrita en tales términos. Tenemos de dos tipos. Temporalidad, dolor agudo, ¿ya? Que corresponde a un tipo de dolor provocado por una lesión de forma inmediata, y el crónico, ¿ya? Que corresponde a lesiones que se mantienen o que mantienen un efecto de dolor por el tiempo, ¿ya? Los mecanismos de estos son nociceptivo, que puede ser somático, ¿ya? O visceral, o de tipo neuropático. La definición de los tipos de dolor sería, según duración, tenemos dolor agudo y crónico. El agudo puede ser un proceso de un periodo menor a 6 meses, el crónico mayor a 6 meses. La causa del dolor agudo es conocida y del crónico puede ser incierta. La finalidad biológica, cuando es de tipo agudo, puede ser a nivel fisiológico por algo de tipo útil o protector, ¿ya? Para avisar algo sobre una infección, sobre un proceso inflamatorio. Y cuando es crónico, son procesos que se desencadenan a nivel fisiológico que pueden ser inútiles, ¿ya? Porque el proceso puede haber pasado, e incluso ser hasta destructivo. El objetivo terapéutico de la farmacoterapia en estos casos, el dolor agudo, es la curación y eliminación de los síntomas, y en el caso del crónico, es la disminución de estos para un proceso de readaptación. La duración de la analgesia, en este caso en el agudo, es hasta que el fenómeno se pase o se cure, ¿ya? Y el crónico es todo el tiempo. Eso dependiendo de la patología. Entonces, por las definiciones, dolor nociceptivo causado por actividad en vías nerviosas en respuesta a estímulos potencialmente nocivos, ¿ya? Vamos a tener dolor postoperatorio, lumbalgia mecánica, lesiones en deporte o ejercicio, crisis falciformes, artritis. Mixto, causado por una combinación de injurias primarias y efectos secundarios. Y el dolor de tipo neuropático, ¿ya? Que es iniciado o causado por lesiones primarias o disfunción del sistema nervioso. Pues aquí tenemos, por ejemplo, en el caso del dolor neuropático, patologías que afectan con gran cantidad de dolor, puede ser la neuralgia postherpética, ¿ya? Que en algunas personas, después de sufrir herpes a nivel sistémico ya mucho más comprometedores, les queda una patología que es de neuralgia, que conlleva mucho dolor. Tenemos la neuralgia lumbalgia neuropática, polineuropatía distal de tipo diabética, dolor central post-AVE, accidente cerebrovascular, neuralgia trigeminal, y este es un síndrome. Síndrome del dolor regional complejo.
Entonces tenemos las vías que manejan el dolor, ¿ya? Que va de la siguiente forma. Partiendo de acá abajo, tenemos la transducción de la señal, que puede ser el golpe o la incisión o... Dígame. Lo que pasa es que el complejo B se asocia con la, ¿cómo se llama? Los componentes que llevan las tres vitaminas que son B2, B6, B12, ayudan a mejorar la transmisión neurológica en ese caso. Y tienen como procesos, porque de repente se debe a procesos inflamatorios de los nervios, en el caso, por ejemplo, de los lumbagos lumbago nervio ciático, entonces ayudan a mejorar la percepción del dolor, ayudan a combatirlo de cierta forma como presenta una actividad como levemente antiinflamatoria de los nervios a ese nivel. Para eso sirve. ¿Ya? Ya, bueno, el estímulo parte primero llegando en alguna parte del organismo, ¿ya? Ya puede ser por un mal movimiento, una torcedura, una lesión, un golpe, corte, fractura. Esto llega mediante transmisión a la médula espinal, después al tronco, después llega al cerebro, pasa por el tálamo y finalmente es procesado por la corteza, ¿ya? Entonces están todas las sensaciones, la transmisión para indicar el proceso de injuria al organismo y después está la respuesta del organismo, ¿ya? Que según corresponda, en este caso es la expresión de dolor, de pulsación, etcétera. Aquí hay algunas escalas, ¿ya? Que se utilizan en la farmacoterapia del dolor, ya que está siempre como la escala numérica, ¿ya? La escala visual o análoga, ¿ya? Que por lo general se enumera del 1 al 10. Está hasta también, dice, las caritas de Wong, en la escala, el tipo de dolor, que es del 1 al 5. Y siempre se debe evaluar de esta forma el dolor, ya que el dolor siempre es como, puede ser como considerado una patología de tipo, o una patología asociada de tipo autointerpretativa, ¿ya? Porque no todos tienen la misma tolerancia al dolor. Entonces, de eso siempre dependen los ajustes que se hagan en los tratamientos para el dolor. Entonces, en clínica, este es el tipo de escalas que se ocupan cuando el paciente le dicen, ya, ¿qué dolor siente? El número del 1 al 10, ya, es donde 0 es no dolor y 10 es dolor severo, ¿ya? O en las caritas acá de Wong, también la misma, para dar la misma interpretación a cuánto dolor siente el paciente en aquel momento. ¿Ya? Aquí hay otra escala también de caritas que va también del 0 al 10, desde no presentar ningún tipo de dolor hasta un dolor insoportable. Entonces, para el tratamiento del dolor, nosotros ya tenemos una escala, ¿ya? Que corresponde a uno, que es dolor leve, ¿ya? Ojo, y esto depende mucho de la persona, como siempre le ha dicho, porque, por ejemplo, hay personas que supongan en el caso de usted, sufre un lumbago. Hay personas, claro, que lo puede tolerar perfectamente y con el uso simple de algún AINE, ¿ya? Puede ser de tipo, no sé, ibuprofeno, ketorolaco, etcétera, se le pasa el dolor o lo controla. Después ya tenemos el dolor moderado, ¿ya? Que en este caso también se hace combinación de AINES con opioides débiles, tipo tramadol, ¿ya? Y el dolor severo, que se puede ocupar ya el uso de opioides potentes, AINES y otros coadyuvantes, ¿ya? Entonces, aquí habla también que en el peldaño 1 y 2 hay combinaciones analgésicas que ayudan a
paliar los síntomas del dolor. Entonces ahí hay asociaciones que se ocupan para que funcionen mejor y, por lo tanto, y hay una escala 4, que son los procedimientos invasivos, que en el caso, por ejemplo, no sé, de las discopatías, ya que afectan mucho a nivel lumbar, o de otro tipo de dolor, se tiene que proceder a cirugía, porque ya hay claramente, por ejemplo, un fenómeno mecánico de la compresión de un nervio mediante un disco vertebral, ¿ya? Entonces, para el control de la terapia del dolor, en este caso tenemos los anestésicos. Entonces, tenemos una escala acá que va de distintos estados: analgesia, delirium, ¿ya? Anestesia quirúrgica y parálisis respiratoria, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, habla de que el paciente va a estar despierto, ¿ya? El proceso de recuperación desde el proceso de anestesia, ¿ya? Cuando el fármaco se elimina o mediante la administración de otros fármacos, se induce al paciente a despertar de ese proceso. O sea, sería directamente la aplicación de antagonistas y sumergimiento en el proceso de anestesia, desde estar despierto hasta el comienzo de la cirugía, ¿ya? Entonces tenemos acá los procesos: la analgesia, ya, alivio del dolor, dependiendo de la droga; apnesia, euforia, ¿ya? La etapa 2, excitación, delirium, ¿ya? Entre otras. La etapa 3, anestesia quirúrgica, inconsciencia, respiración regular, porque obviamente tienes que controlar la dosis para eso, y decrecimiento del movimiento ocular. Y en el caso de la sobredosis, ya se produce parálisis respiratoria debido a un proceso de depresión en la médula espinal o en el tronco encefálico, ¿ya? Parálisis respiratoria y parálisis cardíaca, ¿ya? Y ya no hay movimiento de ojo. Tenemos anestésicos de tipo parenteral. Tenemos en este caso el tiopental, ¿ya? El tiamilal, metoxietal, el propofol, etomidato y la ketamina. Entonces acá tenemos la presencia eh, de este heterociclo, ¿ya? Que presenta dos nitrógenos en su estructura, dos compuestos de tipo carbonílico, una estructura amida ciclada, ¿ya? Y uno de los oxígenos de él fue reemplazado por este azufre, ¿ya? Todo eso con la capacidad de darle más lipofilia para que penetre mejor los tejidos. Aparte que si los pueden ver, son compuestos que son altamente apolares, ¿ya? Son como bien alquílicos, no tienen grupos demasiado polares. Entonces acá tenemos una escala, una gráfica, que muestra semivía sensible al medio, en minutos. Aquí lo comparan con una benzodiazepina, el diazepam, tiopental, midazolam, ya que esta también, esta una benzodiazepina, también se ocupa en procesos anestésicos, ya para cirugías menores, por ejemplo, también se ocupa esta para producir anestesia. En el caso se ocupa mayoritariamente en endoscopía, se ocupa esta, el midazolam.
¿ya? Tenemos la ketamina, el propofol y el etomediato. Entonces aquí dice duración del proceso de la venóclisis en horas, ¿ya? Esta benzodiazepina se sale del margen y claro, tiene otro efecto, es mucho más. Ah, por si acaso, para los que no saben, venóclisis es un término que se llama cateterismo. Es cuando uno introduce un catéter a nivel, para dejarlo intravenoso, ¿ya? A nivel periférico, puede ser en un brazo o en una pierna, en la mano, ¿ya? Lo cual introduce un líquido, bueno, en este caso una solución, que contiene el anestésico, ¿ya? Y lo libera en el torrente sanguíneo. Tenemos también anestésicos de tipo inhalatorios, ¿ya? Miren acá lo que ocurre. Tenemos acá el aloetano, enflorano, isoflorano, desflorano, metoxiflorano, sevoflorano, óxido nítrico, dietiléter, ¿ya? Famoso eteretílico, y el ciclopropano. Por ejemplo, muchachos, una pregunta. ¿Qué creen ustedes de estas moléculas? ¿Por qué son inhalatorias? ¿Qué podría llevarlo a que sean inhalatorias? Chicos, ¿alguna acotación? ¿Por qué Profe, estos pueden ser volátiles? me imagino que la mayoría son gases y en el caso ¿Sí? de los solventes orgánicos abajo son altamente volátiles, entonces la única forma de administrarlo es vía inhalatoria. Claro. Entonces, claro, y es porque, y aparte por la presencia de halógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba cuando yo incluía halógeno en las estructuras? Se vuelven mucho más apolares, por lo tanto, si se vuelven apolares, tienen la probabilidad de volverse volátiles y por lo tanto penetrar mayormente o con mucha más facilidad todos los tejidos, ¿ya? Hasta llegar al sistema nervioso central por difusión pasiva, ¿ya? Acá está una gráfica de los distintos, la penetrabilidad de los distintos anestésicos que vimos en la parte anterior, ¿ya? Aquí pasamos a otro tipo de estructuras de tipo anestésica, ¿ya? Tenemos acá, de tipo éster, estructura química. Tenemos la cocaína, la procaína, la tetracaína y la benzocaína, ¿ya? Entonces, tiene acá la presencia de un grupo lipofílico, ¿sí? Un benceno, un aminobenceno, ¿ya? Un aminobenceno alquilado en el nitrógeno, por lo tanto, lo vuelve más lipofílico, y una anilina nuevamente. La cadena intermedia, ¿ya? Que da, por lo general, da comienzo acá, se puede ver cada estructura, la presencia de un grupo éster, ¿ya?
Y principalmente en la mayoría de aquellos, aquí se habla que son alcaloides, ¿ya? Porque presentan un nitrógeno en la estructura. Entonces tenemos un grupo nitrogenado. Aquí está en la cocaína, en la procaína y en la tetracaína, ¿ya? La beso no la tiene, pero sí conserva la mayoría de los otros dos grupos. Entonces aquí tenemos ésteres y acá tenemos amidas, ¿ya? Las amidas, tenemos un grupo lipófilo nuevamente compuesto por anillos aromáticos, una cadena intermedia, ¿ya? En donde vemos la presencia del grupo amida en cada una de ellas, ahí, ahí, ese de acá, acá y acá, ¿ya? Y nuevamente, en el extremo, un grupo nitrogenado. Pasamos a los opioides, ¿ya? Los agonistas endógenos, opioides, porque todos sabemos que a nivel cerebral o endógeno, el organismo presenta sustancias de tipo peptídica que generan sobre determinados receptores, este es el receptor MOR-DOR, el COR y el NOP, ¿ya? Que tiene distintos agonistas endógenos, los cuales producen analgesia, o por momentos, ¿cómo se llama? Cuando dicen como de placer, de felicidad, generan la activación por estos neuropéptidos, la activación de estos receptores, ¿ya? Que producen euforia, sensación de felicidad, etc. Entonces, obviamente las drogas, al activarlos, producen los efectos de analgesia, ¿ya? Porque obviamente son más potentes que los ligandos endógenos. Entonces tenemos acá en el MOR las beta-endorfinas, encefalinas, endomorfina, ¿ya? El DOR, la dinorfina A, encefalinas, endorfina, beta, encefalinas, neoendorfina y dinorfina A, ¿ya? Y esta molécula que está acá que activa el NOP. Los ligandos selectivos, para cada uno de ellos, está la molécula de morfina, de MGO, la BFNA, naltrindona, el TIP, el NORBNI, ketociclasocina, bremazocina y estas moléculas que están acá para el NOP. ¿Ya? Entonces acá la secuencia de los péptidos, por ejemplo, aquí se puede ver que la encefalina tiene dos tipos, ¿ya? Es un pentapéptido, ¿ya? Compuesto de 5 aminoácidos, en que se cambia una leucina por una metionina, ¿ya? Y las otras variantes, las dinorfinas A, B, neoendorfina alfa, neoendorfina beta, endorfina beta, conservan la misma secuencia inicial que la encefalina, ¿ya? De 5 péptidos, y a la cual se le van agregando otros más, ¿ya? Y este sería un nuevo péptido relacionado con opioides endógenos. Acá también tratando de emular la estructura de estos péptidos endógenos, a nivel también de síntesis, se generaron este tipo de estructuras, ¿ya? Que generan esta, o emulan la acción de estos opioides endógenos. La farmacocinética de los opioides generalmente son bien absorbidos por la superficie cutánea, intramuscular y mucosas. ¿Ya? El fentanilo transdérmico representa una importante vía de administración, la absorción gastrointestinal. Algunos opioides sufren los efectos de primer paso hepático. Entonces, en distintas medidas se unen a proteínas plasmáticas. El músculo esquelético es el mayor reservorio. Opioides altamente lipofílicos, por ejemplo el fentanilo, se concentran significativamente en el tejido adiposo. Barrera hematoencefálica es cruzada en diferente grado. Morfina tiene la mayor dificultad que heroína, ¿ya?
recién nacidos carecen de esta barrera. Y la transferencia placentaria de opioides usados en analgesia obstétrica pueden dar lugar a depresión respiratoria del recién nacido. No, muchachos, viene una pregunta técnica, si alguien la sabe nomás, por la duda. ¿Qué diferencia tiene la morfina con la heroína? ¿Químicamente se parecen o son muy diferentes? Muchachos. Ya. La morfina, porque me estamos hablando de lo siguiente. Dice que la morfina tiene mayor dificultad que la heroína. Veo una pregunta acá. Sí, Yanis, correcto. La heroína proviene de la morfina, ¿ya? A la cual se le hizo un proceso químico de acetilación. Se le agregó un simple grupo acetilo, entonces, por lo tanto, sobre un nitrógeno, ¿ya? Entonces, al hacer eso, porque acuérdense que el nitrógeno a nivel fisiológico se va a protonar, ¿ya? Es un nitrógeno tipo secundario. Entonces, si yo lo protono, va a estar cargado. Si está cargado, le va a costar pasar por membranas biológicas, ¿no es cierto? Entonces, si yo la heroína la acetilo, produzco, o sea, si la morfina la acetilo, produzco heroína, ¿ya? Entonces eso la vuelve mucho más lipofílica y por lo tanto va a atravesar mejor la barrera hematoencefálica y por eso la heroína es mucho más adictiva que la morfina, ¿ya? Que pasa casi toda y llega al cerebro. ¿Se entiende? Ahí la vamos a ver después en estructura. La farmacocinética opioide, el metabolismo, conversión a metabolitos polares permite la excreción renal, la lógica, porque si estamos hablando de sustancias que son altamente lipofílicas y pueden llegar al cerebro, ¿ya? Entonces, obviamente, los cambios que le va a hacer el organismo va a ser tratar de volverlos más polares para poder eliminarlos, ¿ya? Son conjugados con ácido glucurónico, la morfina. Son hidrolizados por estearasas, ¿ya? Del tejido, la heroína. Como ha dicho, si yo acetilo la heroína, o sea, la morfina la vuelve heroína. Por lo tanto, el organismo va a tratar de hidrolizarla, ¿ya? Y va a volverla más polar, por lo tanto, para poder eliminarla o glucuronidal. N-desmetilación es una vía menor, la meperidina. Metabolismo oxidativo hepático es la vía principal para el fentanilo. La excreción, ya, metabolitos polares se excretan sin cambios por vía renal, conjugados con glucurónico y excretados por la bilis. Se tenemos el proceso de farmacodinamia del MOR, analgesia supraespinal, euforia, depresión respiratoria, constipación, retención urinaria, náuseas, vómitos, tolerancia, dependencia física, miosis, falta de respuesta a estímulos externos y supresión inmune. ¿Ya? Farmacodinamia por DOR y COR, los otros dos, analgesia espinal, sedación, si se estimula el DOR, depresión respiratoria, estimulación inmune. El COR, analgesia espinal, sedación, miosis, diuresis y disforia. ¿Ya? Entonces aquí hay distintos compuestos y la acción que ejerce sobre los distintos receptores opioides, ¿ya? Entonces la morfina agonista, sobre DOR no presenta actividad, la naloxona, ¿ya? Antagonista,
algunos de los DOR, que son varios, y etcétera. ¿Ya? Aquí hay una tabla también que va indicando los distintos fármacos utilizados en analgesia y su actividad sobre los distintos receptores opioides. Ya. Entonces, disculpen, aquí está que se me había olvidado. Nosotros tenemos acá la heroína, ¿cierto? Entonces, la heroína, que es este heterociclo que tenemos acá nosotros, tiene un proceso de hidrólisis, ¿ya? Ese que está acá, y se hidrolizó este grupo de aquí. Entonces, ese grupo que está acá fue hidrolizado acá. ¿Ya? Entonces es una diacetilación. Miren, por ejemplo, ahora me queda este acetilo de acá, ¿sí? Sufre otro proceso de hidrólisis y me genera la morfina, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros la morfina, y tiene estos dos grupos hidroxilo, los cuales, claro, obviamente los vuelven mucho más polares, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando yo acetilo esta morfina, presento estos dos grupos acetilos de acá, la vuelvo inmediatamente mucho más lipofílica, y por lo tanto se producen los fenómenos, claro, de mayor permeabilidad de membrana y traspaso de barrera hematoencefálica con mayor facilidad, etc. Tenemos acá nosotros el caso también de un opioide, ¿ya? Que es más suave y obviamente todos saben para qué se ocupa. Bueno, tiene dos usos en clínica realmente, ¿ya? La codeína, que dice prodroga inactiva, ¿ya? Lo que ocurre acá con la codeína, en este caso, se produce lo siguiente: a través de metabolización se produce un fenómeno de N-desmetilación, ¿ya? Que es el retiro de este grupo metilo de acá, ¿ya? Entonces aquí está, que se ve que ya no está. Uno de los grupos hidroxilo está como forma de éter, o sea, está metoxilado, ¿ya? O metilado podría ser. Entonces produzco la norcodeína, que es un metabolito activo, ¿ya? Después viene un proceso de O-desmetilación. Entonces, este grupo de acá, el metilo, se removió, se dejó el hidroxilo libre. Entonces, el presente aquí se llama normorfina. Recuerden que el prefijo nor en las drogas, ¿ya? O en los fármacos, quiere decir que un grupo alquilo se movió, ¿ya? O se retiró por medio del organismo, por el sistema enzimático CYP, ¿ya? Entonces ahora tenemos, se llama, aquí tenemos la morfina, ¿cierto? La morfina tiene el metilo. Entonces acá tenemos la normorfina. Es lo mismo ahora, bueno, casi lo mismo estructuralmente, pero sin el metilo, ¿ya? Dice levemente activo que morfina, ¿ya? Un poco más débil. Tenemos la codeína acá, el otro proceso, la O-desmetilación, me genera a nivel fisiológico un metabolito activo que es la morfina, ¿ya? Entonces este fármaco es utilizado primero para controlar la tos, y ahora todos sabemos que la codeína que viene en los jarabes se transforma después en morfina, ¿ya? Y por lo tanto tiene dos efectos. Presenta también analgesia, bueno, obviamente se está hablando de morfina, tenemos analgesia y también como un efecto secundario de estos fármacos, hay un control o una regulación negativa del centro que produce la tos, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central.
Y aquí están finalmente los otros metabolitos que son hechos a nivel hepático o producidos a nivel hepático, ¿ya? Para ser secretados en la bilis, que son los conjugados o los glucurónidos. Están acá, ¿ya? Para ser eliminados por la orina o a nivel hepático. Muchacho, se me pegó la... Ya. Entonces tenemos acá los opioides multicíclicos, entonces la diferencia entre todos ellos. Este es el farmacóforo inicial, ¿ya? Se lo tenemos acá presente en la morfina, ¿cierto? Vamos a tirar para acá. O en la morfina. Tenemos el farmacóforo, ¿ya? Este heterociclo. Entonces, acá están las distintas sustituciones que van influyendo en la potencia de este fármaco, ¿ya? Entonces, esas son las posiciones de reemplazo. La alquilación sobre el nitrógeno, la posición R3, la R4, ¿ya? Y la presencia de moléculas o fragmentos que se unen sobre este oxígeno, ¿ya? Ahí vamos a ver qué tipo de estructuras se generan. Ya. Acá ahora tenemos naloxona hidroclorhidrato, ¿ya? Aquí lo que ocurrió con uno de los oxígenos, se oxidó, entonces ya no es un hidroxilo, un carbonilo, desaparece ese doble enlace, ¿ya? Este hidroxilo se mantiene y lo que ocurre acá, el nitrógeno que tenemos acá nosotros se alquila con un grupo propeno, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, ¿cómo se llama? Si no tengo un hidroxilo, las cetonas son de características más apolares que los hidroxilos, yo también acá estoy modificando con un grupo alquilo más grande que un metilo, entonces por lo tanto estoy aumentando parámetros de lipofilia, ¿ya? Entonces lo vuelvo mucho más capaz de llegar al sistema nervioso central, ¿ya? La naltrexona también se conserva el heterociclo, se volvió carbonilo, ya un grupo de tipo cetona, se colocó este grupo metil ciclopropil, ya, sobre el nitrógeno, por lo tanto, nuevamente con la capacidad de generar mayor, mayor lipofilia. Tenemos acá la oxicodona, ¿ya? Que es la misma estructura que la morfina, ¿ya? Pero desapareció el doble enlace, lo tenemos acá, y se volvió carbonilo, por lo tanto, se vuelve más lipofílico, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos moléculas de tipo más complejas, la buprenorfina, ¿ya? Que he utilizado también en farmacia, viene en parche, también para dolor. Entonces también se aumenta la lipofilia, se coloca un metilciclopropil acá, y este grupo altamente voluminoso, y por lo tanto muy lipofílico, en esta posición de acá, y el hidroxilo fue metoxilado, ¿ya? Por lo tanto, disminuye polaridad.
Aquí está la codeína, que ya la habíamos visto, y la morfina. Entonces, esas son modificaciones que se hacen sobre esta estructura base, que buscan también mayor, modificar la selectividad sobre los distintos receptores, ¿verdad? Opioides, o sencillamente volverlo, bueno, y darle más lipofilia. Entonces acá hay un esquema que muestra la estructura base de la morfina y las distintas modificaciones que se le pueden hacer en las posiciones, ¿ya? Entonces las posiciones que se modificaban. Entonces las posiciones modificables siempre fueron, dice, la 3, la 6, donde están los hidroxilos, y la 17, ¿ya? Que es donde está el nitrógeno. Dice acá opioides tipo piperidina y fenilpiperidina. Entonces tenemos la anilido, ¿ya? Anilidopiperidina, farmacóforo. Entonces tenemos acá, bueno, siempre saben muchachos la presencia de este heterociclo también, tipo nitrogenado, ¿ya? El nitrógeno este de acá también, y se llama, por si se dice anilino, porque tiene este grupo acá, para que lo visualicemos. Entonces tiene este grupo acá, ¿ya? Que proviene de el aminobenceno, ¿ya? Que eso químicamente se llama anilina, ¿ya? Anilido. Entonces vamos a la otra terminología. Anilido. Tenemos la anilina y cuando yo agrego un amida, eso es un anilido, ¿ya? Proviene de una amida. Y tenemos este anillo de 6 con un nitrógeno, que es la piperidina, ¿ya? Entonces, anillo piperidina, farmacóforo. Entonces, este correcto de acá, completo, es un farmacóforo que, según sus modificaciones, voy obteniendo distintos anestésicos tipo opioide. Entonces, haremos la meperidina o el demerol, famoso también, el fentanilo, el sufentanil, ¿ya? El alfentanil, ramifentanil y la metadona. ¿Qué hora es, muchachos? ¿Ya? Está eso, y tenemos esta tabla acá. Bien, y acá ocurre un descubrimiento importante, que lo vayan viendo. Entonces, tenemos esta estructura base acá y encontramos un fármaco. ¿Ya? Este ustedes lo han visto, la loperamida, ¿saben de él? ¿Para qué se utiliza? ¿La loperamida? Sí, Es un antidiarreico, creo. ¿ya? ¿Utilizado para qué tipo de diarrea? ¿Aguda? Aguda, sí, pero ¿puedes usarla tú en una diarrea tipo infecciosa o no? ¿Qué dicen muchachos? Ríguense. ¿Se puede utilizar loperamida en una diarrea infecciosa, ya sea viral o bacteriana? Yo diría que no, profe. Ya, Yo digo ¿por que no, qué? profe. Porque no es un antibiótico. Ya, pero ¿qué pasa la diarrea? ¿Qué proceso fisiológico es? ¿Es un proceso de defensa útil o un proceso inútil? Correcto, ya.
Claro, entonces voy a dar la explicación de esto. Las diarreas se clasifican en dos tipos, ¿ya? Por ejemplo, yo si hay de tipo infecciosa, ya que puede ser bacteriales o virales, o sea, claro, bacterianas o virales, y en ese caso, lo peor que uno puede hacer es dar una loperamida, ¿ya? Eso para que lo sepan. ¿Por qué? Porque la loperamida disminuye la peristalsia, ¿ya? La peristalsia la disminuye, y por lo tanto yo dejo la infección en el intestino para que siga creciendo, ¿ya? Y cause más estrago, ¿ya? Entonces, la loperamida se recomienda utilizar en procesos de diarreas mecánicas, ¿ya? Por ejemplo, supóngase que usted está seguro que alguien se comió algo que le provocó una indigestión, ya sea por exceso de comer fibra o por crisis de colon, ¿ya? Entonces, en ese caso, estaría bien dar loperamida, ¿ya? Lo que ocurre en este caso de la loperamida es que por la estructura que tiene, no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si yo me tomo una loperamida, no voy a sentir los efectos que voy a sentir con los otros opioides, ¿ya? Pero, ¿en qué caso sería peligroso o en qué paciente sería peligroso dar loperamida? Hablando ahora de la capacidad opioide que pueda tener. ¿Qué paciente no tiene desarrollada la barrera hematoencefálica? Los bebés. Los bebés, ¿no es cierto? O los niños, ¿cierto? Creo que tengo entendido que hasta como los 4, 5, 6 años. Se lo voy a averiguar bien y se los voy a decir la otra clase. Porque ahí tengo la duda. Pero en niños pequeños, por ejemplo, yo sé que hasta los 4, 5, 6 años no se les puede dar. Por nada del mundo. ¿Ya? Pero ahí está la loperamida, para que sepan, es un fármaco de tipo opioide. Pero claro, se utiliza, bueno, y se utiliza por el efecto secundario de los opioides. ¿Se acuerdan cuál es el efecto secundario de los opioides? Uno de los importantes. ¿Qué produce el consumo excesivo de opioides, muchachos? Inhibición del sistema respiratorio y todo. No, el consumo en el tiempo, no porque es el consumo agudo, ¿ya? Por Ah, intoxicación. ya. Además de Dependencia, la profe. dependencia. ¿Ah? Dependencia. Sí, también produce dependencia. No, pero claro, sí, todos producen dependencia. Pero ¿cuál es el efecto secundario, uno de los más que también se reporta de los opioides? ¿Qué producen en el sistema digestivo? No. ¿Para qué estamos dando nosotros? Estreñimiento. ¿Ah? Estreñimiento. Perfecto. Estreñimiento. ¿Ya? Entonces, por eso se ocupa la loperamida. Es un efecto secundario de un opioide que es producir estreñimiento, por lo tanto, disminuye el peristaltismo digestivo. ¿Ya? Eso. Ya, muchachos, un recreo de 15 minutos y seguimos con el resto de la materia. ¿Les parece? Sí, profe, gracias. Ya, muchachos. Recording stopped.
Ah, me borró.
Parra escribió: el poder nuestro es. No, no, muchachos, ahora voy a volver a terminar el resto de la clase. Estamos listos. Recording in progress. No, muchachos, vamos a seguir con la última parte que corresponde a los AINES, ¿ya?
tenemos la definición: antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Se utilizan para tratar muchos tipos de enfermedades debido al efecto que tienen sobre la inflamación, procesos de dolor, fiebre y también disminuyendo la coagulabilidad de la sangre, ¿ya? Un efecto antiagregante, ¿ya? Está mediado por las mismas vías, disminuyendo la función de las plaquetas, que juegan un papel fundamental en la coagulación de la sangre. Se clasifican de acuerdo a su estructura, ¿ya? Tenemos un AINE, el prototipo es el ácido acetilsalicílico. La mayoría son estructuras de tipo ácido, ¿ya? A excepción del paracetamol, derivados pirazólicos, metamisol y propifenazona. La inflamación. O sea, tenemos un proceso inflamatorio, constituye la reacción a un estímulo nocivo, ¿ya? Puede ser un golpe, una cortada, etc. Puede ser desencadenado por diversos agentes lesivos, ahí está, excepto infecciones, anticuerpos, lesiones físicas. Sea la cual sea el estímulo inicial, la reacción inflamatoria clásica consiste en calor, dolor, rubefacción y tumefacción, o hinchazón. La inflamación dice bases fisiopatológicas de los 5 signos locales de la inflamación aguda. Aumento de volumen, ¿ya? Aparición de líquido inflamatorio, o sea, la aparición de un edema. Eritema, vasodilatación de la microcirculación, sustancias vasoactivas, mediadores. Menor resistencia perivascular por fluidificación del intersticio. Calor local. Aumento del flujo sanguíneo en la zona, ¿ya? Aumento del metabolismo local, mayor consumo de oxígeno. 4. Dolor. Compresión mecánica debido a la acumulación del exudado, ¿ya? Entonces, la acumulación de este mismo el edema o líquido que llega a la zona produce este fenómeno: irritación de terminaciones libres por la acidosis local, ¿ya? Aumento del potasio extracelular. Alteración de la tonicidad del medio por acción de sustancias mediadoras, ¿ya? Tenemos la presencia de bradiquinina, serotonina, histamina y prostaglandinas. Impotencia funcional por el dolor, necrosis tisular o anoxia, ¿ya? La presencia del agente etiológico, la acumulación del exudado inflamatorio, etc. Entonces ahí están los 5, ¿cómo se llaman? Los 5 agentes de la inflamación, ¿ya? No sé, que hay un proceso, en este caso punzarse el dedo con una espina, y todo lo que conlleva. Tenemos los mediadores químicos, metabolitos del ácido araquidónico, o sea, las prostaglandinas, leucotrienos, lipoxinas. El ácido araquidónico es un ácido graso de 20 carbonos que deriva del ácido graso esencial llamado linoleico. Se libera de los fosfolípidos de membrana por acción de fosfolipasas en respuesta a estímulos, mecanismos químicos, físicos y otros mediadores. Los metabolitos del ácido araquidónico se denominan sustancias icosanoides. Entonces tenemos acá la vía. Entonces tenemos de membrana celular, las fosfolipasas producen ácido araquidónico, ¿ya? Las 5 lipooxigenasas produce este intermediario, ¿ya? Esto produce quimiotaxis, que es como el mediador para llamar distintos factores, ¿ya? Que son los que producen la inflamación, el dolor y todo ese tipo de consecuencias de cascada, ¿ya? Entonces tenemos acá el 5-HT se transforma en leucotrieno B4, lipoxigenasa, se sigue la cascada de leucotrieno. Estos producen fenómenos de vasoconstricción, broncoespasmo, aumento de la permeabilidad, ¿ya? La modificación química por mediante la 12 lipoxigenasa produce vasodilatación, inhibe la quimiotaxis de neutrófilos y estimula la adhesión monocitaria para el proceso de infección. Y tenemos la vía
mediada por la ciclooxigenasa, ¿ya? O las famosas COX. Tenemos la producción de las prostaglandinas, y hay dos tipos de COX, la 1 y la 2, ya prostaglandina G2, la prostaglandina H2, entonces tenemos la prostaciclina y el tromboxano, ¿ya? Y distintas moléculas que derivan de esta prostaglandina. Esa que está ahí, la prostaglandina GI2, causa vasodilatación, inhibe la agregación plaquetaria. Causa vasoconstricción, fortalece la agregación plaquetaria. Entonces, es un equilibrio entre ambas, ¿ya? Que van produciendo las distintas respuestas fisiológicas. Y estos mediadores que están acá abajo, estas PG, son prostaglandinas también, la prostaglandina D2, E2 y F2, causan una vasodilatación y potencia el fenómeno de edema. Entonces, los esteroides, porque aquí nosotros estamos hablando de AINES, que son no esteroidales, ¿ya? Entonces tenemos nosotros que también saber que los esteroides, ¿ya? Que pueden ser a nivel también fisiológico o endógeno, el cortisol, ¿ya? Que es el corticoide de tipo interno que tenemos nosotros, produce una inhibición de la acción de la fosfolipasa, ¿ya? Entonces, por eso también, y por lo tanto los procesos inflamatorios son controlados por los corticoides. Los AINES provocan lo mismo, pero en otro nivel. Entonces, por eso se llaman antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Los esteroides también tienen estas propiedades. Entonces, aquí están, inhibidores de la COX-1 y COX-2, tenemos aspirina, indometacina, provocan la inhibición de esta enzima y, por lo tanto, la inhibición de esta cascada que genera todos estos fenómenos. Ya, entonces tenemos aquí los fosfolipidomembrana, tenemos las fosfolipasa, tenemos las dos COX, ¿ya? Ácido araquidónico y la COX-1 y la COX-2, ¿ya? Los AINES tienen la capacidad de inhibir las dos, ¿ya? Constitutiva y regulada. Que es constitutiva quiere decir que está presente siempre, y la otra tiene que ver con procesos de la quimiotaxis que hacen que salga, ¿ya? Endotoxinas, citoquinas y mitógenos. Entonces, por ejemplo, la COX-1 regula procesos estomacales, intestino, riñón y plaquetas, ¿ya? En el estómago tiene que ver también con la producción de la mucosa, ¿ya? Por eso que el uso crónico de AINES provoca problemas de úlcera péptica, ¿ya? O úlcera gástrica, porque yo estoy inhibiendo la producción de la mucosa gástrica que nos protege del ácido, ¿ya? Entonces por eso vienen los procesos de formación de úlcera. En cambio, la COX-2 tiene que ver más con fenómenos de directo, inflamación, dolor, fiebre, proliferación celular, riñón, sistema nervioso central, ¿ya? Aquí está la vía del ácido araquidónico. Y todo lo que se genera después, o los procesos de COX-1 y COX-2, o la inhibición de estas, ¿ya? Inhibiciones selectivos. Tenemos los COX-CYP, y hay algunos que le pegan a ambos, como la aspirina y otros más, ¿ya? Entonces, la regulación, COX-1 versus COX-2, constitutiva e inducible, rango de expresión entre 2 y 4 veces, la COX-2 entre 10 y 80 veces, expresión de tejidos, en la mayoría de las plaquetas, células endoteliales, estómago, músculo liso, riñón, etc. ¿Ya? La 2, próstata, testículos, corteza renal, sistema nervioso central, endotelio, etc. Efecto de los glucocorticoides. Los glucocorticoides no tienen efecto sobre la COX-1, pero sí sobre la COX-2, ¿ya? Entonces ahí está también porque, por ejemplo, el proceso de expresión es mucho mayor. Papel propuesto. Producción de prostaglandina implicada en fenómenos autocrinos, paracrinos de la homeostasia.
La COX-2 directamente, producción de prostaglandina implicadas en los procesos de inflamación, crecimiento celular y regulación de la ovulación. Entonces, por eso también el desarrollo en el tiempo de fármacos que fuesen más activos sobre COX-2 resultó mucho mejor para el control del dolor, bueno, y la disminución de los fenómenos laterales de inhibición de COX-1. Entonces aquí están los dos sitios activos, tanto el de la COX-1 como el de la COX-2. Tenemos el famoso acetaminofeno, ¿ya? O paracetamol. Y el proceso mismo metabólico, ya de la transformación de este fármaco en los distintos metabolitos. ¿Ya? Si lo hemos visto ya, así que fenómenos secundarios que provocan. ¿Cómo se clasifican los AINES? Los AINES pueden ser clasificados según diversos criterios tales como estructura química. Tenemos el grupo de los salicilatos, ¿ya? Ejemplo, el ácido salicílico o aspirina, los fenamatos, ¿ya? El ácido mefenámico, los derivados arilpropiónicos, ¿ya? Por ejemplo, el ibuprofeno o el ketoprofeno, oxicamas o análogos, el melo y el peroxicam. Tenemos los salicilatos acá, cuya estructura base es esta de aquí. Tenemos el ácido acetylsalicílico, la salicilamida, el salsalato, el salicilato sódico, el tiosalicilato, el salicilato magnésico, ¿ya? Salicilato de colina y el diflunisal. En este caso, para mantener la actividad, casi todo se mantiene la estructura de esta sustitución de tipo orto, en que el grupo ácido está vecino al hidroxi, ¿ya? Y las distintas modificaciones que pueden sufrir algunos de ellos. Tenemos acá los derivados arilacéticos, ¿ya? Son derivados del ácido acético, no del ácido 2-carbono, ¿ya? Y acá tenemos los siguientes. Aquí está la porción ácido acético, muchachos, para que la vean. Voy a marcar en todos aquellos. Aquí la puedan percibir. Entonces tenemos acá hay el ácido acético, que es el ácido orgánico de 2 carbonos. Lo tenemos aquí en la indometacina, en el diclofenaco, en el sulindac, ¿ya? En el etodolaco, está presente acá también. Nabumetona, en este caso, está presente acá como un acetilo, ¿ya? Entonces también se considera como un derivado del ácido acético. Y la tolmetina sódica. También tenemos derivado ácido acético. Ahí está como acetato de sodio, obviamente. Entonces esos son los derivados del ácido acético. O aril acético. Claro, son aril porque presentan unidos de forma directa a esta porción acética. Esperen un poquito, muchachos. Se llaman aril acéticos. Un poquitito y vamos a marcar de nuevo para que podamos apreciar el por qué son aril. Son aril porque inmediatamente unido a la porción acética tenemos un grupo aromático, en este caso el benceno. Acá tenemos este grupo indol,
indol también aquí, ¿ya? En este caso también vamos a tener un grupo indol, aquí directamente a todo este acetato que está acá, tenemos también este grupo de tipo naftaleno, ¿ya? Aquí también tenemos este pirrol, etc. Entonces, por eso se llaman aril acéticos, tienen un compuesto aromático, ¿ya? Unido a un grupo acético. Tenemos los derivados aril propiónicos, ¿ya? Estos se utilizan en analgesia, antiinflamatoria, antipiréticos menores. Todos son ácidos, ¿ya? Nuevamente, centros de acidez más lejanos, menos activos. Distancia del anillo, hetero o no heterocíclico, es crucial, correlación insaturada 5 y 8 del ácido araquidónico. Entonces, esa es la utilidad que tienen. Metilo en R incrementa por la propiedad antiinflamatoria, a mayores se pierde actividad, puede ser parte o no del aliciclo. Lo vamos a ver después. Isómeros S, ¿ya? De tipo dextrógiro, son más activos. El segundo ciclo, lipofílico, incrementa la actividad. Grupos aromáticos asociados a no grupos alquílicos, correlación y saturación 11, del ácido araquidónico, naproxeno, fluriprofeno, indoprofeno, pilprofeno, carprofeno, diaprofeno y fenoprofeno. ¿Ya? Entonces, estos son de esta familia. Y se llaman propiónicos porque vienen del ácido, es un poquitito, no he dicho, vienen del ácido de 3 carbonos, ¿ya? El ácido de 3 carbonos es el propiónico. Entonces, se puede apreciar acá en el ibuprofeno, ¿ya? Tenemos esta cadena polar también en esta posición, ¿ya? Tenemos el ketoprofeno, está el ácido propiónico, en este caso sería fenilpropiónico, si lo tomamos completo, ahí tiene el grupo aromático, acá igual, el suprofen, ahí está el ácido propiónico o fenilpropiónico, en la oxaprocina está el ácido propiónico también, y unido ahora en posición 3, un anillo aromático, ¿ya? Está el fluriprofen, aquí, tenemos el naproxeno, está el ácido propiónico ahí, y ahora un compuesto aromático de 2 anillos, ¿ya? De tipo naftaleno, y tenemos el fenoprofeno cálcico, ¿ya? Tenemos acá el ácido propiónico y el sistema aromático. Y el ketorolaco, que también es de los mismos, pero aquí vamos a poder apreciar el ácido propiónico en esta porción. Aquí, ahí está, 1, 2 y 3. Entonces, pues, obviamente, se le asocian otros grupos, otros heteroátomos, pero también tenemos la presencia de un grupo aromático. Tenemos los pirazolínicos, analgésicos y antipiréticos, antiinflamatoria de tipo mayor, ¿ya? El 3,5 cetopirazol sustituido con un fenilo y cadenas alquílicas, ¿ya? Tenemos en este grupo la dipirona, propifenazona, aminopirina y fenazona, ¿ya? El 3,5 cetopirazol sustituido con más de un fenilo y cadenas alquílicas. Tenemos la fenilbutazona, oxifenbutazona, sultinilpirazona y bumacedona, anillo abierto por el ceto por el ácido. ¿Ya? Entonces, miren, aquí vamos nosotros conservando ciertas estructuras, ¿ya? Entonces tenemos la dipirona, que es esta que está acá. Voy a tomar el lapicito, ¿no? Ya, tenemos acá la dipirona.
¿cierto? Tenemos el grupo pirazol, este de acá, ese anillo de aquí. La presencia de un grupo ácido, ¿ya? Que sería este que está acá. En este caso tenemos también el pirazol, aquí tenemos la fenilbutazona, y hay un ácido acá, que sería un protón que está en esa posición. ¿Ya? Esa es la estructura ácida en este caso. O sea, acá tenemos las tablas para el tratamiento: dolor leve, aspirina, acetaminofeno, AINES, ayudantes; dolor moderado, codeína, hidrocodona, oxicodona, dihidrocodeína, tramadol, no opioides, más ayudante; y el dolor severo, morfina, hidromorfona, metadona, levorfanol, fentanil, oxicodona, más no opioides también. Y cuando se habla de adyuvantes, ¿ya? Se refiere a los procesos de dolor neuropático, ¿ya? Se ha entendido mucho en el último tiempo en los procesos de tratamiento del dolor, ¿ya? De analgesia, que los fármacos utilizados como anticonvulsivantes, ¿ya? Ya sea como gabapentina, valproato, fenitoína, carbamazepina, clonazepam, topiramato, lamotrigina, tienen utilidad para ser coadyuvantes en terapias de dolor, por lo general de tipo crónico, ¿ya? Puede ser el caso de neuropatías diabéticas o neuropatías por cirugía, por cáncer, etc. ¿Ya? Algunos antidepresivos antiguos, ¿ya? Tienen también, debido a la presencia de efectos secundarios, se utilizan para el dolor. Tenemos la amitriptilina, desipramina, nortriptilina, algunos modelos como la paroxetina, el citalopram, entre otros, ¿ya? Pero por lo general los más utilizados serían este tipo, ¿ya? Los anticonvulsivantes, porque controlan más la sensación de dolor a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Tenemos anestésicos locales, corticosteroides, ¿ya? Dexa o Predni, agonista alfa-2 también, la tiazidina, la clonidina, agonista del receptor del NMDMA, el dextrorfan, la ketamina, anestésicos locales tópicos, lidocaína, ¿ya? Lidocaína más prilocaína o capsaicina, y misceláneos. Tenemos hasta acá el baclofeno, la calcitonina y el famoso THC. Entonces, las recomendaciones para el dolor: elegir terapia según tipo de paciente, edad, comorbilidades, ¿ya? Por ejemplo, tratar de evitar la mayor, por ejemplo, en pacientes que sufren o se sabe que sufren de úlcera péptica, utilizar fármacos que sean mayoritariamente de tipo inhibidores de la COX-2, ¿ya? También analizar el tipo de cirugía. Dice, no combinar AINE con inhibidor de COX-2, ¿ya? Por lo tanto, si se prefiere uno que sea selectivo sobre el otro, ¿ya? Se puede combinar el AINE o COX-2 más paracetamol. No le voy a decir que el paracetamol tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central. Y estamos ok. ¿Alguna duda, muchachos? La próxima semana es la prueba. Esta materia no la voy a incluir, ¿ya? La última, para que descansen un poco más. Lo que sí la voy a controlar en una prueba pequeña de tipo control aparte, que les voy a avisar la fecha. ¿Ya? La prueba, para que se preparen, voy a ponerle preguntas de desarrollo, ¿ya? Va a entrar las 4 primeras clases. ¿Ya? La voy a hacer tipo desarrollo con unas 6 o 7 preguntas. Pero, como yo les había dicho, yo no quiero que ustedes aprendan las estructuras de memoria, pero sí que sepan analizar muy bien las estructuras bases, ¿ya? Los esqueletos o los farmacóforos en este caso. Eso necesito yo que manejen. ¿Alguna duda, chicos, que me quieran decir con respecto a la prueba? La prueba voy a hacer la reunión de Zoom,
un poquito antes de la prueba para que ustedes entren y yo les dé las instrucciones, ¿ya? La prueba va a durar todo el horario de clase, o sea, las 2 horas y media que son realmente. ¿Les parece bien? Claro, sí, a las 9 para que lo empecemos a las 9:15. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, muchachos, quedamos hasta acá, entonces después les subo la clase. Con respecto a AINE voy a hacer una modificación a la clase y voy a buscar, por ejemplo, que no estaba aquí la materia de los COC2, que se las voy a pasar también para hacer el CEAR de eso. Y después de eso le hacemos una mini prueba control que le vamos a poner otro porcentaje, ¿ya? Ya, chicos, que estén bien, que tengan un buen resto de semana. Cuídese, profe, que esté bien. Ya.